Una mañana, Lorena gritó, «Fuera de mi casa o llamo a la policía», y en ese instante sentí como mi mundo entero se desmoronaba. ¿Cómo había llegado al punto de que mi propia hija me considerara una intrusa? Apenas alcanzaba a recoger mi abrigo cuando el eco de sus palabras retumbó en mis oídos, reverberando con la furia contenida que había ido creciendo durante años. No hubo lugar para explicaciones ni ruegos. Su mirada helada me obligó a retroceder, como si de pronto me viera como una desconocida que había invadido su espacio sagrado. Atrás quedaron los días de risas compartidas junto a mi difunto esposo, Mauricio Herrera, cuando todo parecía posible y la vida, aunque no fácil, estaba llena de esperanza. Tras su fallecimiento, Lorena y su marido, Enrique, me acogieron bajo su techo en Málaga. Yo imaginaba que aquella decisión nacería del amor y la gratitud, pero con el tiempo descubrí que mi presencia se convirtió en un lastre, en una sombra que obstaculizaba sus planes. Al principio me regalaban sonrisas cargadas de paciencia y promesas de un futuro en el que juntos cuidaríamos del hogar de la familia. Sin embargo, esas promesas se disiparon como humo, dejando al descubierto un laberinto de desprecios silenciosos y reproches disfrazados de consejos bien intencionados. Los primeros meses transcurrieron entre cenas disfrazadas de cenas de bienvenida y gestos amables que, poco a poco, fueron adquiriendo un matiz distinto. Aquella silla que me colocaban en la esquina del comedor, el plato cuyo contenido era siempre el sobrante de sus propias porciones, los comentarios sutiles sobre mi habilidad para cocinar o para manejar las cuentas. Todo formaba parte de un guión que no había firmado. Empecé a sentirme como un personaje secundario en la vida de mi hija, como si mi existencia se justificara únicamente por el recuerdo de momentos que ya no podía revivir. Con cada día que pasaba, la línea entre cortesía y condescendencia se desdibujaba un poco más. Lorena, siempre tan meticulosa, comenzó a controlar mis horarios. «Mamá, es mejor que aproveches las mañanas para salir a pasear, así no estorbas», me decía mientras organizaba su agenda y la de Enrique. Sus palabras, revestidas de preocupación, escondían en realidad un mensaje claro: mi presencia resultaba molesta. ¿Por qué insistían en mantenerme cerca si yo era un estorbo? Intenté convencerse de que quizá exageraba, que el duelo de su padre les había hecho replantearse muchas cosas, pero mi intuición me gritaba que algo estaba cambiando. Con el paso de los meses, mis intentos por integrarme se convirtieron en actos desesperados. Ofrecía ayudar con la limpieza, sugería recetas para la cena, participaba en las conversaciones sobre la hipoteca del piso que yo había comprado años atrás como inversión. Cada vez que mencionaba el término mi propiedad se les tensaban los labios, un velo de incomodidad cruzaba sus rostros. Un día, sorprendí a Enrique revisando documentos de la escritura que yo misma había entregado al notario. Su ceño fruncido delataba una mezcla de incredulidad y codicia que no había visto antes. Intenté tranquilizarlo: «Es simplemente un patrimonio familiar», lo aseguré por si alguna vez faltaba algo. Él se limitó a asentir sin palabras, pero recuerdo sus ojos recorriendo cada línea de aquel contrato. La tensión fue escalando sutilmente, como una cuerda que se tensa hasta el punto de romperse. Pequeñas discusiones surgían por todo: la manera de colgar un cuadro, la temperatura ideal en la sala, el horario de las visitas de mis amigas. Poco a poco, sus miradas culpabilizadoras me hicieron sentir intrusa en mi propia vejez. ¿Era mi culpa haber perdido a mi compañero de toda la vida? ¿Acaso pedía demasiado al desear un espacio de calma y respeto? Un día, tras una discusión sobre el uso del coche, Lorena me soltó: «Mamá, esto ya no funciona. Necesitamos que te busques tu propia vida». Fue un golpe seco que resonó en mi pecho. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras ella recogía sus cosas y me dejaba a solas en la estancia inundada por el silencio. Aquel instante selló mi convicción de que debía recuperar mi dignidad, aunque no supiera todavía cómo hacerlo. No se trataba solo de dejar de sentirme un estorbo, sino de demostrarme a mí misma que mi valía no dependía de la aprobación de quienes me rodeaban. Entre la confusión y el dolor, comencé a buscar salidas. Llamé a una vieja amiga, Carmen, que había sido abogada de familia durante años. Ella escuchó mi historia con atención y me abrió los ojos. «Evelina, el piso es tuyo, legalmente no tienen ningún derecho sobre él. Si están tan dispuestos a echarte, tal vez lo mejor sea vender y empezar de nuevo». Aquellas palabras fueron un balsámico desafío. ¿Vender mi casa?
Era el espacio donde había criado a Lorena desde niña, donde había celebrado cumpleaños y construido sueños junto a Mauricio. Pero la idea resonaba con fuerza, dejar atrás no solo un inmueble, sino una etapa marcada por humillaciones. Mientras sopesaba mi decisión, los reproches de mi hija y mi yerno se intensificaron. Un día encontré mi ropa almacenada en bolsas, lista para ser trasladada a otro piso. En otra ocasión, mi libro favorito desapareció de la estantería sin explicación. Cada gesto se convertía en una daga punzante, en un recordatorio de que yo ya no pertenecía a ese espacio. El miedo a quedarme sin nada me hacía temblar, pero al mismo tiempo, esa tensión me impulsaba a actuar con determinación. Busqué a un agente inmobiliario de confianza, Marta Jiménez, una profesional reconocida en Gibraltar y la Costa del Sol. Su voz firme y cálida me contagió confianza. Si lo desean, podemos lanzar la venta de inmediato y gestionar todo el proceso en una semana. Marta puso en marcha una estrategia discreta para atraer compradores solventes, mientras yo me preparaba para la batalla legal que probablemente vendría. Mi objetivo no era hundir a Lorena, sino rescatarme a mí misma de la prisión emocional en la que me habían encerrado. Al mismo tiempo, mi abogada, la doctora Ana Beltrán, revisó minuciosamente los documentos para proteger mis derechos. Cada hoja firmada, cada cláusula revisada, se convirtió en un escudo que me devolvía poder. Me di cuenta de que llevaba años viviendo bajo la sombra de la culpa por ser viuda, por necesitar apoyo, por ser madre. Pero en esa autopsia de mi propio sufrimiento, encontré la chispa que encendería mi renacimiento. Sin embargo, antes de poder ejecutar mi plan, llegó el día de la gran explosión. Aquella mañana en la que Lorena, al regresar del trabajo, me encontró revisando unos papeles en la mesa del comedor. Sus ojos, acostumbrados a verme sumisa, se llenaron de furia al identificar el logo de la inmobiliaria. ¿Qué haces con esos papeles?, preguntó con voz cortante. Yo levanté la mirada, sosteniéndole la mirada sin un atisbo de temor. He decidido poner a la venta la casa que compré hace años. Es tiempo de recuperar mi vida. Un silencio helado nos envolvió antes de que ella estallara. No puedes hacer eso, ese piso es mío tanto como tuyo. Intenté razonar, pero sus palabras se convirtieron en un torrente de acusaciones y lamentos. Me culpaba de privarla de su hogar, de destruir sus planes de comprar una vivienda propia. Fue entonces cuando, presa del desespero, gritó que llamaría a la policía para echarme de un lugar donde ya no tenía cabida. Aquellas palabras, crudas y definitivas, me liberaron de cualquier duda. Con la voz más firme que había utilizado en años, recogí mis papeles y respondí: llama a quien quieras. Yo tengo a mi abogada y a mi agente inmobiliario. Y muy pronto, 3 ofertas por este piso me demostrarán que tengo un nuevo camino por recorrer. Sin esperar respuesta, salí de la casa con la determinación de quien ha decidido no volver jamás. Al cerrar la puerta detrás de mí, noté que el peso que había llevado durante meses desaparecía poco a poco. El sol rozaba mi piel con una promesa de libertad, y su calor me recordó que era tiempo de renacer. En ese momento comprendí que el verdadero hogar no reside en un edificio ni en el rencor de quien nos rechaza, sino en la fuerza que cultivamos cuando dejamos de pedir permiso para existir. La historia estaba lejos de terminar, pero mi voz, temblorosa al principio, comenzaba a alzarse con una firmeza que ni yo misma imaginaba. Los días siguientes transcurrieron como en un torbellino de reuniones y llamadas. Apenas había salido del umbral de la casa cuando Marta, mi agente inmobiliaria, me envió un mensaje señalando que ya habían visitado el primer interesado, un joven empresario con mirada entusiasta que, según comentaban, estaba dispuesto a pujar por encima del precio inicial. Al principio me pareció casi increíble. Aquella propiedad que horas antes representaba dolor y humillación ahora se transformaba en una carta de libertad. Sin embargo, en el fondo de mi mente flotaba una pregunta: ¿podría verdaderamente desprenderme de las paredes que guardaban mis recuerdos más íntimos? Cada tarde, al recalar en un pequeño café junto al puerto, abría el correo con el corazón acelerado. La brisa marina se colaba entre las sillas de mimbre, mezclándose con el aroma del café tostado, creando un ambiente de calma que contrastaba vivamente con mi estado interior. Allí, frente a un capuchino humeante, atendía las ofertas. La segunda llegaba de una pareja extranjera que planeaba convertir la vivienda en un apartamento turístico. La tercera,
de un matrimonio jubilado que soñaba con mudarse a la Costa del Sol y pasar sus atardeceres vigilando el horizonte. 3 ofertas, cada una distinta, pero todas con algo en común: urgencia. De pronto, la promesa que Marta me había hecho se hacía realidad. Antes de que el sol se ocultara en el Mediterráneo, mi vida cambiaría para siempre. Mientras negociábamos los detalles, me sorprendía riendo con Marta en su oficina. Aquella risa, libre de resentimientos, era la primera que brotaba de forma genuina en meses. Compartíamos anécdotas de otros clientes, pero yo apenas prestaba atención a las historias ajenas. Mis pensamientos giraban en torno a lo que estaba dejando atrás. Me reconocí pensando en el fresco aroma de la flor de azahar que impregnaba el jardín en primavera, en la forma en que el sol besaba la fachada por la mañana, y hasta en los pequeños defectos que tanto habían irritado a Lorena y a Enrique. Fue entonces cuando comprendí algo esencial: el valor de una vivienda no reside solo en sus ladrillos y vigas, sino en los momentos que nos atrevemos a habitar. En medio de aquella jornada de firmas y papeles, recibí un mensaje de Lorena. Su tono parecía suplicar, casi suplicante: «Mamá, ¿por qué haces esto? ¿No puedes perdonar?» Estoy perdida sin un hogar. Leí y releí esas palabras varias veces. Notaba la duda y la emoción contenidas en cada letra, pero algo en mí se había endurecido, como si una capa de hielo viajara por mis venas. Fue un instante decisivo: ¿volvería a ceder ante la culpa, o al fin dejaría de ser rehén de las expectativas de los demás? En ese preciso momento recordé una cita que solía repetirme mi padre: la verdadera libertad comienza donde acaba el miedo. Con mano firme, le respondí: no se trata de venganza, sino de respeto. Respeto por mí misma. El miedo a la soledad ya no me detiene. Presioné enviar y, al instante, un silencio digital se extendió entre nosotras. Sabía que ella leería mi mensaje con el corazón estrujado, igual que yo lo había hecho. Pensé en cuántas veces había permitido que el miedo a defraudarla me impidiera alzar la voz, y supe que esa versión de mí misma pertenecía al pasado. La venta culminó con un brindis discreto en un restaurante de terraza con vistas al mar. Marta y Ana Beltrán, mi abogada, alzaron sus copas por mi nuevo comienzo, según rezaba la pequeña tarjeta que llevaban. Yo, por mi parte, me permití una sonrisa humilde, mezclada con nostalgia y optimismo. En mi bolsillo descansaba la llave de un nuevo departamento que había reservado, un estudio luminoso en el barrio de Triana, con suelos de madera clara y ventanales que daban a un patio interior lleno de jazmines. Apenas lo había visto en fotos, pero sentí que podría convertirse en el lugar donde reconstruiría mis sueños. La noche anterior al traslado dormí mal, atestada de pensamientos. ¿Sería capaz de adaptarme a un espacio más pequeño? ¿Cómo enfrentarían mis amigas esa mudanza? Seducida por la incertidumbre, me repetía: la grandeza no está en la magnitud de lo que poseemos, sino en la audacia con que abrazamos el cambio. Al despertar, supe que ese era el mantra que me acompañaría desde entonces. El día de la mudanza, Enrique apareció para ayudar, según dijo. Al principio rehusé su asistencia, recordando sus gestos fríos y sus palabras cortantes, pero finalmente accedí con una condición: que mantuviera silencio absoluto. Mientras veía cómo colocaban mis cajas en el camión, entendí que aquel acto, aparentemente cotidiano, era en realidad un rito de iniciación. Con cada objeto que cargaba, liberaba un fragmento de la mujer que había sido para convertirse en otra, infinitamente más consciente de su propio valor. Al caer la tarde, me encontraba ya en mi nuevo hogar. Desempaqué un par de fotografías de mi esposo y un cuaderno de notas donde habían quedado escritas mis reflexiones más íntimas. La habitación principal, a pesar de su tamaño modesto, me envolvía con una calidez inesperada. Sentada en el suelo, rodeada de libros y recuerdos, respiré hondo. Había conseguido lo que parecía imposible: transformar el rechazo en un impulso para renacer. En ese silencio reparador, comencé a escribir sobre todo lo vivido. Inventé preguntas para mí misma: ¿qué límites corté inadvertidamente al proteger a quienes me herían? ¿Cómo había permitido que el afecto se convirtiera en un arma? A cada respuesta que emergía, sentía que mi voz interna cobraba fuerza. Comprendí que el verdadero acto de rebeldía no residía en la venganza, sino en el acto de honrar mis propias necesidades, de trazar una línea clara entre quienes merecen mi atención y quienes meritan mi distancia. Pasaron semanas antes de que Lorena volviera a asomarse a mi vida.
Su mensaje llegaba en forma de llamada perdida, luego de un texto donde decía, necesitamos hablar. Debí decidir si contestar o no. Detuve el teléfono, observé mi reflejo en el cristal de la ventana y, por primera vez, no dudé. Pensé, hablaré cuando yo quiera, no cuando ellos lo exijan. Apagué el móvil y salí a pasear por calles desconocidas, sintiendo el latido vivo de la ciudad, ajena a mis heridas pero curiosa ante mi renacimiento. Este tramo de la historia no concluye con una reconciliación ni con un abrazo final. Al contrario, florece en la paradoja de la independencia. Me he quedado sola, sí, pero acompañada de mi propio respeto. En el silencio de mi nuevo hogar descubrí que las cicatrices no son signos de derrota, sino mapas que consultamos cuando necesitamos recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y es en ese encuentro íntimo donde hallamos la fuerza para alzar la voz, no para exigir justicia, sino para proclamarnos dignos de la vida que elegimos vivir. Cada mañana, al despertar en aquel nuevo refugio, me sorprendía con la luz filtrándose entre las cortinas como una promesa silenciosa. Sin embargo, junto a esa calidez surgía el eco de recuerdos que se negaban a desaparecer, el crujir de las tablas de aquel viejo balcón familiar, el olor del azulejo húmedo tras la lluvia, la voz de Lorena reclamando un lugar que siempre fue mío. ¿Cómo conjugar esa nostalgia con el impulso de avanzar? Para encontrar respuestas, retomé la escritura en mi cuaderno. Proyecté un pequeño ejercicio mental, imaginé mi vida dividida en dos columnas, a un lado los debería impuestos por otros, y al otro, los quiero nacidos de mi propia voluntad. Observé cómo mi lista de debería incluía sacrificios que nunca pedí, ceder espacios, callar opiniones, obviar mis deseos. En cambio, la columna del quiero brillaba con metas sencillas pero profundas, sentir orgullo al preparar mi propio café, reunir amigas en mi salón sin sentirme una intrusa, redescubrir pasiones olvidadas como la pintura y la lectura voraz. Aquella reflexión me llevó a un descubrimiento liberador. Muchas veces confundirnos con los roles que asumimos mina nuestra identidad. Yo había sido madre primero, viuda después, pero nunca me había preguntado quién era Evelina más allá de esos títulos. Con cada palabra que escribía, recuperaba fragmentos de mí misma, la joven curiosa que soñaba con viajes exóticos, la esposa que reía mirando las nubes, la mujer que leía versos a la luz de la luna. Esa Evelina existía aún, y merecía un espacio en mi presente. Decidí entonces inscribirme en un taller de narración creativa que daban 2 calles más allá. Al llegar, sentí ese nerviosismo familiar de novata, el sudor frío en las manos, la duda de si mi historia interesaría a alguien más. Pero bastó un minuto para que, al contarles un fragmento de mi vida, la audiencia reaccionara con asombro y empatía. Esas caras atentas, ese silencio cargado de comprensión, me recordaron el poder sanador de las palabras compartidas. Por las tardes, mientras el sol se derretía en tonos dorados, volví a pintar. Mis pinceles trazaron paisajes que nunca existieron, campos de amapolas bajo cielos púrpura, faros solitarios asomando su luz en la niebla. Cada trazo me hablaba de la libertad recuperada, colores que yo misma había elegido, sin someterlos a ningún dictado ajeno. En el lienzo descubrí que la autonomía no se impone con fuerza, sino que se construye en silencios llenos de verdad. En un par de encuentros con amigas de toda la vida, mi voz sonó distinta. Narré la venta de la casa, la mudanza, los mensajes de Lorena que se quedaban sin respuesta. Ellas me escucharon con lágrimas en los ojos y palabras de aliento. Eres valiente, tu historia inspira, has puesto límites donde antes solo había puertas cerradas. Esa validación externa, aunque gratificante, no fue tan poderosa como la mirada de orgullo que vi en el espejo cada mañana. Esa mujer de rizos plateados que ya no pedía perdón por existir. Mientras tanto, Lorena intensificó sus intentos por contactarme. Acompañaban mis pasos como una sombra rencorosa, llamadas falsas, mensajes en redes sociales, incluso un encuentro fortuito en el supermercado donde, fingiendo alegría, me ofreció ayuda para llevar las bolsas. Cada vez que la veía, el aire se tensaba, un imperceptible temblor recorría mi pecho, como si cuba entera de emociones quisiera estallar. Debía responderle con compasión o mantenerme firme en mi silencio. ¿Había espacio para un perdón sincero sin arriesgar mi paz recién ganada? En una de esas noches de insomnio, recordé otra lección: la compasión no implica exposición, sino reconocimiento de la herida ajena sin autoinmolación. Entendí que podía sentir tristeza por el dolor de mi hija,
sin renunciar a los límites que tanto me habían costado erigir. Con esa claridad, redacté un mensaje breve, agradecía su preocupación, deseaba que encontrara su propio camino, pero informaba que mi decisión de no retomar la convivencia era definitiva. Pulsé enviar y, por primera vez, sentí la serenidad que nace al comunicar el peso de la verdad. Aquel acto me enseñó que el silencio, lejos de ser cobarde, puede convertirse en el grito más poderoso cuando sirve para proteger nuestro espacio interno. No era una venganza contra Lorena, sino una declaración de autoridad sobre mi propia vida. A partir de ese instante, mi energía dejó de estar dispersa entre reproches y recriminaciones. Se concentró en proyectos tan sencillos como ver el amanecer desde mi balcón, disfrutar de una novela sin urgencias, asistir al taller de narración sin temer juicios. En el plano práctico, mi nuevo hogar comenzó a transformarse. Compré estanterías para mis libros, colgué cuadros de artistas locales y planté hierbas aromáticas en macetas que asomaban al alféizar. Cada objeto elegido representaba una afirmación: este espacio es mío, este aroma me nutre, esta luz me acompaña. Al reorganizar mi entorno, reorganizaba también mi mundo interior. Y entonces, justo cuando mi rutina adquiría una cadencia equilibrada, recibí una carta inesperada, un sobre con mi nombre escrito a mano. Al abrirlo, encontré una invitación para participar en un podcast sobre historias de reinvención. El remitente, una periodista llamada Alicia Serrano, había escuchado mi relato a través de un contacto mutuo. De pronto, aquella página en blanco ante mí se llenó de posibilidades. ¿Podría mi experiencia convertirse en semilla para otros? ¿Estaba lista para compartir mi voz con audiencias más amplias? La idea me estremeció de emoción y miedo, el miedo a exponer mis cicatrices, a desnudar mi vulnerabilidad. Pero recordé cada paso recorrido desde aquel grito inicial de Lorena. Comprendí que la dignidad implica no solo definir límites, sino también abrir puertas para quienes buscan ejemplos de coraje. Con mano firme tomé un bolígrafo y empecé a redactar mi respuesta, aceptando la invitación y agradeciendo la oportunidad de convertir mi silencio en testimonio. Mientras trazaba esas líneas, advertí una sensación final. El final de este capítulo no es un adiós a mis heridas, sino la bienvenida a un propósito mayor. Y en ese destino, me acompañaba la certeza de que mi voz, antes acallada, ahora resonaba con cada palabra que elegía decir. Cada día sentía como mi voz ganaba cuerpo, articulándose con firmeza en cada palabra que pronunciaba ante el micrófono. La grabación del podcast se convirtió en un rito sanador, narrar mi historia en voz alta, compartir mis dudas y mis triunfos, abría en mí grietas por donde la luz volvía a filtrarse. Al otro lado, la voz serena de Alicia Serrano me guiaba con preguntas precisas. ¿Cómo fue el instante en que comprendiste que ya no eras prisionera de tu propio miedo? ¿Qué consejo darías a alguien que teme poner límites? Yo respondía con honestidad, sin adornos ni dramatismos artificiales, pues había aprendido que la autenticidad impacta más que cualquier efectismo. Sentía el peso de mis cicatrices, pero también la ligereza que nace de reconocerlas sin ocultarlas. Terminado el episodio, recibí decenas de mensajes de oyentes, mujeres que se atrevieron a alejarse de relaciones tóxicas, hombres que se preguntaban si estaban sacrificando su felicidad por complacer expectativas ajenas, personas mayores que encontraron en mi relato el permiso para reinventarse tras la jubilación. Aquello me sobrecogió, mi experiencia, que yo había vivido en soledad y dolor, se transformaba en faro para otros. Comencé a responder mensajes, a leer testimonios que mezclaban gratitud y esperanza, descubriendo que mi historia no terminaba con la venta de la casa, sino que se expandía en cada vida que tocaba. En paralelo, mi rutina reforzó un nuevo eje, la creación de un taller íntimo de escritura en mi propio piso. Un día de finales de octubre, coloqué sillas en semicírculo junto al ventanal que daba al patio interior. Sobre una mesa pequeña, dispuse cuadernos, bolígrafos y velas perfumadas con lavanda. Invitadas unas cuantas mujeres que conocí en el taller anterior, empezamos a compartir relatos breves. Cada quien traía un fragmento de su vida para someterlo al taller de la autenticidad. Aquellas sesiones se convirtieron en espejos donde cada una pudo reconocerse y liberarse. Yo, como anfitriona, me sentía orgullosa. Había creado un espacio donde el poder de la palabra se entrelazaba con la sororidad. Mientras tanto, los ecos de mi antigua vida resonaban en pequeñas escalas. Un conocido común me informó que Lorena y Enrique habían comprado una casa nueva, una propiedad sorpresa financiada con un préstamo que ella había gestionado con cierto nerviosismo.
Al escuchar la noticia, una mezcla de alivio y desafío me recorrió. Entendí que, aunque cada quien elija su camino, nuestras acciones repercuten mutuamente. Ellos habían reclamado un hogar y lo habían conseguido, así como yo había reclamado mi espacio y el mío florecía con nueva vida. Llegó diciembre, y con él las fiestas. A diferencia de años anteriores, no sentí esa presión por volver a la mesa familiar. En mi nuevo salón, decorado con luces tenues y guirnaldas minimalistas, invité a mis amigas más cercanas. Compartimos tazas de chocolate caliente, brindamos por la valentía de soltar el pasado y por el horizonte abierto que se desplegaba ante nosotras. Al son de risas, canciones y anécdotas, percibí que la soledad que tanto temía no era otra cosa que el silencio fructífero donde germinan los deseos más profundos. Sin embargo, el destino se reservaba un giro inesperado. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré un sobreajado sin remitente. Dentro, unas fotografías y un pequeño manuscrito arrugado. Al desplegar el papel, reconocí la caligrafía temblorosa de Lorena. Las fotos mostraban mi antiguo hogar, el jardín con las rosas marchitas, el interior vacío y frío, las ventanas cerradas a cal y canto. El texto decía: «Mamá, he venido a buscar lo que dejé atrás. Sé que no merezco perdón, pero necesito enfrentar mis errores. Te pido que me permitas entrar, aunque sea solo para cerrar un ciclo». El papel latía en mis manos como un corazón expectante. ¿Respondería a esa invitación? Mi mente trazaba 1000 escenarios, una reconciliación contenida, un reencuentro frustrante, la confirmación de que todo había sido una ilusión. Pasaron días antes de que pudiera decidir. Cada mañana, me despertaba con ese sobre intacto sobre la mesa, recordándome que, igual que yo había tenido que enfrentar mis demonios, Lorena también podía estar enfrentando los suyos. Reflexioné sobre la compasión que aprendí a cultivar, no como debilidad, sino como acto de reconocimiento hacia quien sufre. También valoré los límites forjados a fuerza de dolor, aquellos que me habían salvado de volver a ser pisoteada. En el silencio de mis meditaciones, entendí que ejecutar o rechazar la invitación significaba definir de nuevo mi propio poder. Una noche, impulsada por la claridad que solo el insomnio otorga, escribí una carta en respuesta. No mencioné culpabilidades ni reproches. Agradecí su valentía por escribir, reconocí que su petición hablaba de un deseo genuino de enfrentar el pasado, pero expliqué que no estaba dispuesta a exponer mi paz por la posibilidad de un perdón incierto. Cerré la misiva con un deseo de que encontrara su propia ruta hacia la sanación, firmando simplemente tu madre, Evelina. Al sellar el sobre y dejarlo listo para el envío, sentí como un peso ancestral se disolvía. La madrugada siguiente, un mensajero llamó a mi puerta con la carta de Lorena. Sorprendida, observé cómo su expresión mostraba sorpresa y gratitud al leer mis palabras. No hubo gestos dramáticos ni lágrimas compartidas. Ambos sabíamos que algunas grietas no se reparan con un abrazo, sino con el reconocimiento sincero de los límites que definen nuestro ser. Cuando el mensajero se marchó, cerré la puerta y apoyé la espalda contra la madera, dejándome llevar por una emoción serena que apenas se permitía brotar. Los días que siguieron trajeron consigo la sensación de una página definitivamente pasada. Profundicé en mis proyectos. El podcast recibió una invitación para grabar una serie sobre historias de empoderamiento femenino. El taller de escritura sumó nuevos participantes, incluyendo a un puñado de hombres que buscaban reconciliarse con su propia vulnerabilidad. Yo continué pintando, escribiendo y caminando cada mañana por calles distintas, descubriendo rincones de la ciudad que hasta entonces me habían pasado inadvertidos. En medio de esta vorágine creativa, hallé tiempo para un pequeño viaje a Granada. Sin compañía, excepto mis pensamientos y un cuaderno, recorrí la Alhambra con paso pausado, dejando que la luz dorada del atardecer iluminara los relieves árabes y mi propio rostro. Me detuve frente a un estanque donde el reflejo del palacio danzaba sobre el agua, evocándome la metáfora de que somos arquitectos de nuestros propios reflejos. Lo que proyectamos al mundo regresa modificado por nuestra propia mirada. En ese instante, comprendí que mi viaje no tenía únicamente destino geográfico, sino un rumbo interior orientado hacia la plenitud de mi propia voz. Al regresar a casa, el bullicio navideño había dado paso a un silencio acogedor. En mi estudio, rodeada de notas, pinceles y plantas, puse la última pincelada a un cuadro que representaba un horizonte infinito sobre un mar en calma.
Sentí que aquella imagen resumía mi travesía, un recorrido hecho de tempestades interiores y remansos de luz, donde cada oleaje marcaba una etapa de renacimiento. Colgué el lienzo frente a mi mesa de trabajo, como recordatorio cotidiano de que, aunque el mar pueda enfurecer, siempre existe la quietud al otro lado de la tormenta. Y así, con el año cerrando su ciclo y mi voz resonando en múltiples plataformas, me hallé contemplando no tanto el final de una historia, sino el preludio de otra. Porque aprender a silenciar el ruido ajeno equivale a abrir paso a nuestra propia sinfonía. Y en esa sinfonía hallé el pulso vibrante de una mujer que, tras gritar fuera de mi vida tóxica, se erigió en protagonista de su propio destino. Cuando el reloj marcó las 12 campanadas, brindé en solitario por lo que fui, por lo que dejé atrás y, sobre todo, por la inmensidad que me esperaba más allá de cualquier puerta cerrada. Con el amanecer de aquel enero, sentada frente a mi taza de té, contemplé el horizonte tras los cristales empañados. Un año antes, mi vida parecía desmoronarse con el grito de Lorena. Hoy, cada vapor de esa bebida era testigo de mi renacimiento. Pensé en los mecanismos que nos mantienen atrapados, la culpa, el miedo al rechazo, la creencia de que merecemos menos de lo que verdaderamente somos. ¿Cuántas veces abandonamos nuestra voz en favor de la tranquilidad ajena, ignorando que la verdadera paz nace de la honestidad con uno mismo? Mientras sorbía el té, repasé las lecciones que me regaló esta travesía. Primero, comprendí que el dolor no es un enemigo a erradicar, sino un maestro que nos señala dónde velan nuestras heridas más profundas. Al enfrentar el desprecio de mi hija, descubrí que el dolor no estaba en su rechazo, sino en la negación de mi propio valor. Segundo, aprendí que trazar límites es un acto de amor propio, no de egoísmo. Al poner un hasta aquí claro y respetuoso, regalamos a los demás la oportunidad de entendernos y a nosotros mismos el derecho a existir con dignidad. Tercero, entendí que la reconciliación más importante es la que hacemos con nuestra propia historia, reconocer cada caída y cada victoria como partes indispensables del camino. Con estas verdades en mente, decidí transformarlas en proyectos concretos. En aquel nuevo año, organicé una serie de encuentros bajo el lema Voces que Renacen, donde invitaba a personas a compartir en un espacio íntimo sus historias de límites y liberación. Cada sesión comenzaba con un ejercicio de respiración consciente y una pregunta provocadora: ¿qué silencio te está costando la vida? Las respuestas, a veces susurradas, a veces eufóricas, abrían puertas a relatos de despedidas dolorosas, de divorcios largamente pospuestos, de amistades tóxicas finalmente abandonadas. Ver cómo, a partir de mi experiencia, otros encontraban el valor para pronunciar su propia palabra fue la confirmación de que el silencio puede quebrarse en 1000 susurros que se entrelazan hasta formar un grito colectivo. Por mi parte, continué explorando la escritura como catalizador de transformación. En mi blog compartí artículos donde combinaba reflexiones filosóficas con ejercicios prácticos, meditaciones para reconocer nuestras zonas de sombra, dinámicas de escritura para trazar el mapa de los debería que nos oprimen, pautas para construir rituales de cierre emocional tras rupturas. El eco de los comentarios me mostraba que esas herramientas eran combustibles para la reinvención, mensajes de lectores agradecidos, testimonios de quienes recuperaron relaciones sanas o emprendieron nuevos proyectos al darse permiso de soltar cargas antiguas. En paralelo, mi pintura evolucionó hacia series temáticas. Fragilidad mostraba pinceladas suaves que al romperse dejaban estelas de color intenso, mientras que Resiliencia exploraba contrastes de luces y sombras que se fundían en formas orgánicas. Cada lienzo era un capítulo de mi biografía emocional, y confesarlo en exposiciones locales me ayudó a distanciarme de la autocrítica. Ya no pintaba para impresionar, sino para expresar sin filtros lo que latía en mi interior. Y, sin embargo, a pesar de la plenitud creativa, hubo momentos de nostalgia que retornaban con sigilo. Una tarde de primavera, al escuchar el canto de un pajarillo en el patio, recordé las mañanas en el jardín de mi antigua casa, cuando el trino matutino era el preludio de conversaciones con mis hijos. El anhelo se mezcló con gratitud. Me di cuenta de que el verdadero hogar se construye en la presencia plena, no en los ladrillos. Por eso, decidí regalarle a Lorena un mensaje breve y cálido, deseándole hallazgos felices en su nueva etapa. No buscaba reabrir viejas heridas, sino extender una rama tibia hacia la posibilidad de un vínculo futuro, libre de exigencias y expectativas rígidas.
En esos días también acepté la invitación a colaborar con una revista digital de bienestar, donde publiqué un ensayo largo sobre el poder del no, un análisis filosófico e ilustraciones sobre cómo la negativa consciente puede convertirse en puerta de acceso a una vida más alineada con nuestros valores. Recibí respuestas de lectores agradecidos que depositaban en esa palabra liberadora el asidero para detener relaciones laborales abusivas o para dejar de pedir perdón por existir. Al acercarse mi cumpleaños, lo celebré rodeada de personas elegidas, amigas que habían sido estrellas constantes en mis noches oscuras, compañeras de taller que compartían el asombro del proceso creativo, y algunos participantes de Voces que Renacen que se habían convertido en compañeros de ruta. En lugar de una tarta grande, decidí ofrecer pequeños bocados de pastel casero, para simbolizar que mi alegría cabía en porciones de autenticidad y sencillez. Al soplar las velas, pedí un deseo que resonó en mi corazón, que cada persona atrapada en la jaula del deber recobrara el aliento para desatar sus propias alas. Hoy, mientras dejo estas líneas como parte del guión final, sé que el viaje de Evelina no concluye con un punto, sino con una Kame que invita a nuevas exploraciones. He aprendido que cada cierre implica un nuevo comienzo, cada despedida es semilla de un encuentro distinto, y que el acto más subversivo frente a un sistema que nos condiciona es la valentía de decir esto no soy yo. Mi llamada es a abrazar el silencio propio, a convertirlo en la cuerda tensa que impulsa nuestro salto hacia la autenticidad. Si mi historia te ha resonado, si en estas palabras has encontrado chispa para tu propia reinvención, acompáñame en este viaje de descubrimiento. Suscríbete para seguir explorando juntos el poder de los límites y la magia de la libertad consciente.